estamos ya en las épocas pues cercanas al Día de Muertos y por supuesto toda la cultura mexicana alrededor del Día de Muertos se hace presente, y qué mejor lugar que Xochimilco y las trajineras y las catrinas para justamente este tema. Aquí en el estudio le doy la bienvenida a Nadia Hernández y a Sergio Laurel, quienes están en La Catrina en Trajinera, este espectáculo de tu autoría. Sergio, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlos por acá. Y bueno, Sergio, platícanos de La Catrina en Trajinera. Bueno, esta es nuestra sexta temporada y en esta ocasión estamos ofreciendo un homenaje a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Entonces la gente pues se les invita a venir al embarcadero de Nativitas los fines de semana. Empezamos ya nuestra primera función desde el 11 de octubre y vamos a estar hasta el 3 de noviembre. Entonces la gente sube a la trajinera, hace un recorrido, baja a una chinampa en la que va a encontrar stands de comida mexicana, van a encontrar también una ofrenda monumental, además de que pues pueden escoger sus asientos frente al escenario. Está enlonado para evitar la situación de la lluvia. Exactamente. Y pues bueno, pues se pueden sentar a disfrutar el espectáculo porque también está ambientado a toda la obra por música de mariachi. Ok. ¿Sí? Nadia, a ver, ¿cómo es la estructura del espectáculo? ¿Qué es lo que va a ir a ver la gente? Bueno, esta puesta en escena trata de... es una comedia romántica, pero también tiene que ver mucho con lo que es el canal de Xochimilco, las historias, el terror, ¿no? La Catrina, lo que representa para México, lo importante que es para nosotros. Entonces la gente se va a asustar, pero también va a reír. Exactamente. Y en este caso, ¿tú qué personaje, o sea, cuál es tu personaje o cómo se va integrando en este caso, por ejemplo, el homenaje a Frida y a Diego? Es que es cómo es que Diego llega a pintar la Catrina en su cuadro, y van a Xochimilco y ahí es como se inspira él, ¿no? Es como la historia de cómo se inspiró. Un poco la historia detrás de este mural de Diego Rivera, en donde está él de niño de la mano de la Catrina. Así es. De la Catrina, que es un homenaje a Guadalupe Posadas, por supuesto, y aparece Frida Kahlo y una serie de personajes. Así es, así es. ¿Cómo fuiste construyendo todo este montaje? Bueno, lo que pasa que el proyecto nació hace 10 años por medio de un cortometraje. Nos fuimos a un festival de cine y pues fuimos finalistas, no ganamos, pero fuimos finalistas. Y pues siguió la gente el trabajo que estábamos haciendo en redes sociales porque solamente lo hacíamos en fotografía. Y de ahí nació el interés de que se hiciera ya la adaptación de ese cortometraje a obra de teatro. Y pues bueno, actualmente La Catrina en Trajinera ya tiene 12 historias distintas. Ok, o sea, ha sido una por año. Sí, exactamente, hemos ido cambiando, entonces pues la gente ve cosas distintas cada año. Eso está padre. Ahora, la recomendación para la gente que quiera asistir, me imagino, es ir cómodo, con zapatos cómodos. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en general? Bueno, pues que lleven sobre todo repelente para mosquitos. Principalmente. Okay. Que vayan bien abrigados y pues con las ganas y la disposición de disfrutar durante 3 horas este espectáculo. 3 horas. Sí, bueno, es por el recorrido en Trajinera. Sí. ¿Cuánto tiempo es para llegar al escenario? Aproximadamente como media hora. Media hora. Sí. ¿Y el espectáculo un par de horas? ¿Más o menos? Más o menos, exactamente, y otra media hora para regresar. Correcto. Nadia, ¿cuánto tiempo tienes tú ya justamente en La Catrina en Trajinera? Bueno, ya inicié, creo que mi primer año con ustedes fue el 2017. O sea, este sería como tu tercer año. ¿Y cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, para ti como intérprete, de estar ahí justamente peleando un poco con los mosquitos, con el frío y con la gente? Pues para mí es un honor, ¿no? El poder estar ahí, poder representar a La Catrina para las personas. Es muy hermoso para mí, representa mucho, ¿no? Y sobre todo que la gente va y se queda enamorada de Xochimilco y de las historias que estamos representando. Claro, me imagino. La gente que quiere ir, ¿dónde compra los boletos? ¿Cómo se acerca a ustedes? Bueno, pues puede adquirirlos a través de la página de lacatrinentrajinera.com, en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram también nos pueden encontrar, y también en el embarcadero de Nativitas lo pueden adquirir, o en la página de boletopolis.com. También, bueno, quiero agradecer a la doctora Livia Villar, a José Luis Gómez Rubí, al director de escénico que es Freddy Mori, porque sin ellos no sería posible este proyecto tan fabuloso que ha fascinado a la gente.
Correcto. Bueno, pues entonces ahí está la invitación. Nuevamente repitamos las redes sociales o la página. Así es, La Catrina Trajinera en Facebook, en Instagram igual, lacatrinatrajinera.com, y el día de hoy tenemos función todo este fin de semana hasta el 3 de noviembre. Pueden revisar todas las funciones y horarios porque también tenemos funciones dobles. El día 31 también vamos a tener función, el día que es jueves. Entonces, pues los invitamos a que visiten nuestra página para que vean las funciones y horarios. Exactamente, que es muy importante. Así es. Así que, Nadia, Sergio, muchísimas gracias, mucho éxito con lo que, pues, con esta temporada que apenas empieza. Y bueno, pues enhorabuena Gracias. por la recuperación de estas tradiciones.